Bien, chicos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Hay un par que, como Juan Marcos pobre, que me tuvo que bancar en la escuelita el año pasado, me ha de bancar de vuelta. Pero espero que anden bien. Yo sé que es un año que comienza raro, atípico. Quizás el año pasado con el Zoom, con los videitos, costó un poco. A todos nos costó, nos aburrió quizás. Pero ahora tenemos la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios, al menos en el campo, estando juntos, poder entre todos un ratito ver qué Dios nos quiere contar. Vayamos a la Biblia, al libro de Dios. Vayamos a Marcos, segundo evangelio, según San Marcos, el evangelio más corto de toda la Biblia, de los que hay obviamente, bastante sintético. Hoy vamos a ver un tema en Marcos capítulo 1 que es un poco complejo quizá de explicar, por eso lo voy a hacer lo más simple posible, que es la autoridad de Jesús. La autoridad del Señor que viene a morir por cada uno de nosotros. Pero quisiera que veamos en primer lugar qué no es la autoridad de Jesús, para que entiendan a qué vamos a apuntar. Cuando hablamos de autoridad en este capítulo, Marcos 1, que vamos a leer del 21 al 45, vamos a leer los versículos igual, pero quiero que entiendan que autoridad en este pasaje, en esta porción bíblica, no es el concepto de autoridad de un gobernante, de alguien que dirige, de alguien que manda, no apunta a eso, sino autoridad de Jesús, que es el tema que vamos a hacer hoy, hace referencia a una persona que tiene respaldo, que cuando está enseñando alrededor de esa persona, con su vida, puede argumentar, puede avalar lo que está haciendo. ¿Ok? Eso significa autoridad. Vayamos a Marcos 1. Voy a leer yo para ser más rápido. Acá me estoy tomando el tiempo, así no lo hago largo. Marcos 1, versículos 21 y 22. Ahí nos vamos a centrar rápidamente. Dice así la palabra de Dios, Marcos 1, 21 y 22. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. O sea, Jesús entró a ese lugar y estaba enseñando Jesús, el Hijo de Dios. Versículo 22. Y se admiraban, o sea, la gente, de su doctrina. Doctrina significa enseñanza. Porque les enseñaba, escuchen bien esto, que acá vamos a enfocarnos ahora, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Repito esto. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Después vamos a ver en los versículos 29, 32, 35 y 40, que si nos sobra tiempo lo vamos a leer, algunos milagros que hizo Jesús, que ahí hoy no vamos a detenernos. Vamos a ver específicamente estos dos versículos, que es el tema que Tommy me dijo que hable, que es la autoridad de Jesús. ¿Qué pasaba acá? Los escribas, sumen también fariseos, ahí le voy a explicar bien qué significan estas palabras complicadas, eran personas que, al igual que Jesús, enseñaban la palabra de Dios. Entonces preguntan, ok, pero ¿qué diferencia tenía Jesús y los escribas y fariseos? La gran diferencia era, en primer lugar, que Jesús tenía respaldo, tenía autoridad. Ahora, ¿qué es tener autoridad? Es con su vida demostrar que sus hechos eran lo que él enseñaba. Pero no es solamente eso. Hay dos palabras que quiero que hoy se vayan en su mente, nada más que eso, voy a ser bien cortito, que significa tener autoridad según Jesús. ¿Ok? Dos palabras con R para que les quede bien grabado en la mente. La primera palabra es Jesús, a diferencia de los escribas, él reenseñaba. ¿Ok? ¿Qué significa reenseñar? Es tomar una enseñanza y cambiarle la forma. O sea, enseñar de forma diferente. Vayamos a la Biblia a otro versículo para entender un poco más esto. Acompáñenme en Mateo 13, capítulo 44. Mateo 13, 44. Voy bien lento porque es un tema un poco complejo, pero voy a hacer lo más simple posible. Mateo 13, 44. Dice así la palabra de Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, lo encuentra y lo esconde de nuevo. Y gozoso, contento, alegre, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué significa esto? Acá hace alusión de que Jesús, cuando enseñaba, él le daba a entender a la gente que lo que decía la Biblia, la palabra de Dios, era algo valioso como un tesoro.
Y claro, cuando uno encuentra algo importante, más que un tesoro, imagínense algo mucho más importante en la actualidad. No quiero hablar de ninguna moneda, nada por el estilo, pero imagínense que ustedes ahora, sin robar y sin hurtar, tienen algún tipo de premio o algo por el estilo. Ganan la quinela, ¿ok? Ustedes una vez que lo ganan, que lo tienen, que es algo valioso e importante, ustedes le van a dar valor. Y ustedes lo van a guardar porque les conviene. No es algo que les va a pesar, no es algo que les va a doler, al contrario. Ustedes al recibir el premio van a decir, che, mirá, esto me conviene guardarlo porque es algo para lo mejor para mi vida. Pero yo lo guardo porque es mi conveniencia. Y acá sacamos la primera enseñanza. Jesús cuando enseñaba, a diferencia de los fariseos y escribas, Él le decía a la gente, miren, la palabra de Dios les conviene. La palabra de Dios no es algo que los va a perjudicar. Obedecer la Biblia, obedecer la palabra de Dios, no es una carga. Y claro, los escribas cuando enseñaban, le decían a la gente, mirá, tenés que cumplir esto porque si no te va a venir esto, aquello y lo otro. Iban con dureza. En cambio Jesús le abría los ojos a la gente, le decía, miren, cumplan lo que dice la Biblia porque les conviene. Ahora, ¿cómo aplico esto a nuestra vida? Muy fácil. Yo creo que en la secundaria, que están prácticamente todos acá, es el momento donde uno más recibe burlas, recibe quizás algún tipo de agresión o algo por parte de sus compañeros. ¿Por qué? Porque claro, o salen a los boliches, o que está el viaje de Bariloche, que hacen cosas que quizás están acostumbrados fuera del ámbito cristiano, y uno recibe burlas. Y uno, claro, ve que cumplir la Biblia es como dice uno se escribe, dice, pero pará, al fin y al cabo tengo un montón de prohibiciones, mandamientos, ordenanzas, ¿y dónde está lo bueno? Bueno, acá Jesús dice que el reino de los cielos, cumplir la Biblia, nos conviene. Es algo importante. No es algo que te va a cargar, al contrario, vos hoy en la escuela, a pesar que recibas cargadas o que te sientas un poco aburrido, que no lo es, cumplir la palabra de Dios, les puedo asegurar por experiencia, y hoy lo veo con mis compañeros de escuela de antes, te conviene. No es algo que te va a cargar, al contrario. Cuando pasen los años, vos vas a ver a tus compañeros, lamentablemente, que no siguen a Jesús, y vas a ver a tu vida, y te puedo asegurar que vas a ver que te conviene. Vas a ver que hoy te cargan, pero dentro de 10 años, obviamente no tenemos que cargar a nadie, pero vas a ver que la tortilla se da vuelta. ¿Por qué? Porque Jesús siempre cuida y bendice y premia a las personas que le siguen. Así que primera enseñanza, Jesús buscó reenseñar, cambiarle el chip a la gente. Los escribas decían, miren, tiene que cumplir la Biblia porque es algo riguroso, duro, y Jesús dijo, no, es como un tesoro. Cumplan la Biblia que les conviene, no es algo que los va a arruinar, al contrario. Seguir a Cristo siempre tiene recompensa. Ahora volvamos al pasaje de Marcos. Marcos 1. Y además de reenseñar con autoridad del Señor y decirle a la gente, miren, les conviene obedecer la palabra de Dios, también dice, fíjense, a lo largo del versículo 29 al 45, si quieren leanlo ahí en voz baja, yo no voy a detenerme por el tema del tiempo, pero acá también Jesús hace alusión a otro concepto muy importante, que es cuán cargoso o cuán doloso es obedecer la palabra de Dios. Vayamos ahora sí, y quiero que le haga uno de ustedes un versículo, también en un evangelio, en Mateo 11:30, muy conocido este versículo. Mateo 11:30. Si alguno se anima, si no leo yo no hay problema. Acá nos va a explicar un poquito cuánto pesa obedecer la palabra de Dios. Cuánto pesa diferenciarme quizás de mi compañero de la escuela o del mundo y las propuestas que nos ofrece la sociedad. Mateo 11:30. Si alguno se anima, si no leo yo. Dice versículo 30, porque mi yugo es fácil, mi yugo significa, hace referencia a un temita con el contexto de los bueyes y más que no me voy a meter, pero piensen en su cabeza carga, mandamiento, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué significa esto? Obedecer la palabra de Dios, cumplir lo que nos pide, no es algo que nos va a cargar, es algo ligero, es algo, como dice acá, fácil, pero no en el sentido de que no va a haber problemas, no, al contrario, sino que el hecho de seguir a Cristo, al fin y al cabo, es algo que nos va a gustar, nos va a traer algo bien al corazón. Vayamos a otro versículo. Acompáñenme a 1 Juan 5:3.
este versículo que me dijo Tommy que le pase para memorizarlo. Acá es el versículo más importante del mensaje. 1 Juan 5:3. Si uno lo lee, si no lo leo yo. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Muy bien, repito, sus mandamientos ¿cómo son? ¿Gravosos? No, no son gravosos. Es decir, obedecer los mandamientos del Señor nos va a traer gusto, aliento, vamos a disfrutarlo. Pero me dice, pero ¿cómo, Mateo? ¿Cómo voy a disfrutar si cumplo quizás con la santidad y los principios de apartarme del mundo y después ellos van, la pasan genial en los boliches, toman alcohol, qué sé yo? ¿Cómo yo voy a disfrutar eso? Eso es gravoso, lo voy a pasar mal. La Biblia dice que cumplir los mandamientos no son gravosos. Quizás haya un poquito de sufrimiento, de burlas, de sentirme introvertido. Me ha pasado a mí, yo le he pasado por momentos mal en la escuela, y quizás muchos gitanos también. Pero al fin y al cabo, cumplir la Biblia, pasa el tiempo y te das cuenta que siempre, pero siempre, no es gravoso. Ahora, no solamente Jesús, cuando enseñaba, reenseñaba, cambiaba el chip de la gente, sino que también, digamos en segundo lugar, Él restauraba con su enseñanza. Vayamos a Juan 8. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Versículos del 1 al 11. Voy a saltar algunos. Vamos a ver acá cómo el Señor, cuando enseñaba con autoridad, Él también restauraba en su enseñanza, a diferencia de los fariseos y escribas. Dice así Juan 8, del 1 al 11. Voy a ir salteando rápido, así nos apuramos. Banquen que lo busco yo. Dice, cada uno se fue a su casa. Eso hacía referencia al capítulo anterior. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés, acá decían los fariseos, a apedrear, escuchen bien, a apedrear a tales mujeres. ¿Qué pasó acá? Hay una chica que era prostituta. Ustedes creo que saben muy bien, ya están en el ambiente de la secundaria, conocen esto. Y esta chica, la gente la quería matar. ¿Por qué? Porque había un versículo en la ley antigua, esto tiene algo que los fariseos lo tomaron y lo sacaron de contexto, que hacía referencia que cuando alguien pecaba de esa forma, tenían que apedrearla. Pero claro, acá los fariseos, los escribas, usaron la Biblia con la finalidad de sacarle provecho propio, para castigar a las personas, para no perdonarlas. ¿Y Jesús qué le dice? Versículo 7. Y le dijo, ve a lavarte, perdón, se me corrió la hoja, el vientito. Versículo 6. Mas esto decían, tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, escuchen bien esto, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros, escuchen bien esto, esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Fíjense acá cómo el Señor, les resumo un poquito, quizás es medio complejo de entenderlo, pero básicamente Jesús le dijo a estos hombres, a los escribas y fariseos, que no tienen que condenar a la mujer esta que era prostituta, porque todos en realidad en el fondo habían pecado. Y Jesús la perdonó. ¿Y qué aprendemos acá? Que Jesús tenía autoridad cuando enseñaba, cuando transmitía, cuando comunicaba, no solamente porque Él respaldaba, porque Él reenseñaba, sino también porque Él restauraba. Él miraba a las personas con un sentido humano. Él usaba la Biblia, la palabra de Dios, para comunicar a la gente y decirle, mirá, vos te podés equivocar, podés pecar, como yo lo hago, Mateo, como ustedes también, pero el Señor siempre está dispuesto a restaurar. El Señor nunca va a dar la espalda a ningún pecado que cometamos. Esto obviamente, sin dudas, nos tiene que también alentar a obedecer. Pero esto es algo que nos anima. Yo por lo menos conozco bien mis debilidades, los pecados que hago, y uno cuando peca muchas veces, o se pone mal, o se bajonea, o cuando tenés que dar un paso en adelante,
te tirás un poco para atrás, puedes decir, mira, al final soy medio hipócrita, y el Señor te para y dice, no, despertate, estoy dispuesto a restaurarte. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y por eso justamente los escribas enseñaban mal, porque ellos no tienen autoridad. ¿Por qué? Porque cuando enseñaban, buscaban que la gente se hunda en el pecado. Y si pecaste, te mato, te vas al infierno. Después vamos a hablar un poquito del tema este. Pero Jesús cambia el paradigma, cambia la escena y nos dice, si pecaste siendo cristiano, después vamos a hablar un tema más en profundidad, pero si pecaste siendo creyente, Él está dispuesto a restaurarte. Ahora, esto nos tiene que alentar, nos tiene que animar a poder entender que Jesús enseña, nos enseña con respaldo, reenseñando, cambiando el paradigma, y también nos enseña restaurando. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos ve el mundo, no? ¿Cómo ve el mundo las enseñanzas de Jesús? Y acá voy cerrando un poquito esta idea. Quizás hoy el cristiano, yo lo veo en Instagram, en Twitter, en las redes sociales, ven que la enseñanza de la Biblia es una enseñanza completamente que condena, que parece que es prohibición y punto. Y lamentablemente el diablo es muy astuto y ha cambiado la idea de la gente y ha hecho que el cristiano, la Biblia, sea un objeto de burla o hasta incluso como de una casta, ¿no? Como que los cristianos están todo el día acusando. Y acá vemos claramente que el Señor nos dice es todo lo contrario. La Biblia claramente hay principios que cumplir, que obedecer, sin dudas. Pero no es con la finalidad de destruir a la gente, de cargarnos, de amargarnos. Al contrario, es porque nos conviene, es porque es algo bueno y también es algo que nos puede restaurar. Ahora quizás vos venís acá por primera vez o te invitaron o no lo sé, capaz venís hace 2 años, lo que fuere, y te preguntás, ¿qué es para mí Dios? ¿Qué es para mí Jesús? ¿Es un ser que culturalmente, históricamente tuvo un evento y hasta ahí nomás? ¿Es una religión? ¿Es un ser muy popular que, ok, tiene un par de mandamientos y listo? ¿O realmente es una persona que quiere imitarme una vida de disfrute? Una vida con problemas, sí, pero con una paz adentro del alma. Una persona que vino a morir por tus pecados. Que sabiendo que vos y yo naturalmente nos vamos al infierno, en nuestra condición natural, nos morimos y nos vamos al infierno. Sabiendo eso, Él pagó el precio de tus pecados. Él murió en la cruz, también resucitó. Y si crees en Él y le entregás toda tu vida en la cruz del Calvario, también puedes ser parte de esta familia. También puedes tener el destino eterno que es el cielo. Y ojalá, chicos, que podamos todos los que estamos acá tener bien en claro que si hoy nos morimos, que si por X motivo nos agarra o el COVID o X cosa, esto de la pandemia nos sacudió un poquito, podamos tener la paz, la seguridad de que cuando nos muramos vayamos directamente al cielo a vivir junto a Dios. Si alguno tiene una inquietud o algo, puede hablar con los maestros obviamente o conmigo, pero que quede claro este mensaje. Jesús lo que enseña en la Biblia, toda la Biblia, desde Génesis, Apocalipsis, son enseñanzas que buscan el bien de la persona, que no buscan cargarnos, que también Jesús, muriendo en la cruz, nos permite a cada uno de nosotros poder acercarnos a Él y tomar y hacer parte de la vida eterna. Que nos quede esta enseñanza. Jesús quiere el bien para cada uno de nosotros, no quiere cargarnos, no nos quiere echar, al contrario, nos quiere que nosotros, como hijos de Dios, si le recibimos, podamos disfrutar y gozarnos de Él, a pesar de los problemas, dificultades, pecados que todos tenemos, luchas diarias que también todos tenemos, que a pesar de eso podamos gozarnos y disfrutar de la autoridad de Jesús. Bien, vamos a cerrar los ojos, todos, vamos a orar un cachito, y quisiera que pensemos, en primer lugar, voy a apuntar a los hijos de Dios. Comienza un año nuevo, un año distinto, que podamos realmente, si quizás estás viendo la vida cristiana como algo lleno de provisiones, de carga, de decir, che, lo hago obligado, puedas decirle a Dios de corazón, Dios, quiero comenzar a disfrutar de tus enseñanzas. Quiero verte como alguien que me enseña lo que me conviene y lo que es provechoso para mi vida. Que le digas al Señor con tus palabras allí, decirle de corazón, Señor, quiero caminar disfrutando la vida cristiana. Y si todavía no tienes a Jesús en tu corazón, puedas pedirles perdón por todos tus pecados. Que le digas que crees completamente la obra de Jesús a tu favor. Que le entregues tu vida. Que le digas, Dios, perdóname, no me quiero ir al infierno, quiero creer en ti
y tener la vida eterna para siempre. Con tus palabras. Nos quedamos unos segundos así. Y vamos a orar para terminar. Dios y Padre, te damos gracias porque podemos ver tu palabra tan viva, tan eficaz, que nos llena de gozo, de paz, sabiendo de que tú quieres lo mejor para nosotros. Gracias, Padre, porque pudiste ver a Jesús a morir a este mundo, pero también nos enseñó con autoridad que su palabra busca el bien de la gente. Gracias, Padre, porque nos permites restaurarnos, nos permites que si nos caemos nos levantamos, y te pedimos que podamos todos, Padre, en lo que nos toca hacer en esta vida, hacerlo gozoso, sabiendo de que tú nos das una carga ligera y fácil. Padre, te pedimos que nos bendigas y nos acompañes en todo lo que te vamos a hacer en la semana. En nombre del Señor Jesús, amén. Bien, hasta acá nomás. Quedan pendientes los milagros de Jesús, que no los leí porque justamente quería apuntar a esto, que fue lo que Tommy me dijo que haga énfasis. Así que, si quieren, lean en casa, del versículo 23 al 45, que son los milagros de Jesús. ¿Ok? Bien, nada más.